¿Qué tal, Carlos? Bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Estamos en derechos humanos. Hoy vamos a empezar con el reconocimiento de los derechos humanos en México. Cómo nuestra constitución ha ido poco a poco cambiando y ha ido reformándose, pues para tener esa visión, esa ayuda, ese mmm, ganas de reconocer o de emplear o agrandar más bien nuestros derechos humanos, ¿ok? Ojo, nuestra constitución política, pues bueno, como sabemos, habla de las garantías individuales y de los derechos humanos reconocidos como tal, ¿ok? De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, se publicó en el 2008, el Poder Ejecutivo Federal firmó un tratado de reforma constitucional en materia de derechos humanos que modifica el capítulo 1, sobre todo el 1. ¿Por qué el 1? ¿Por qué? Porque nos va a hablar de esos derechos que tenemos simplemente por ser un humano, no esclavitud, no discriminación, ¿ok? Que son el fundamental para todos los derechos humanos, ¿ok? Bien, vamos a empezar con la modificación al capítulo 1 de la Constitución, de las garantías individuales y de nuestros derechos humanos. ¿De qué habla nuestro artículo? Bien, nuestro artículo habla en el artículo 1, que en todos los estados mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos radicados en los Estados Unidos mexicanos, los cuales no podrán restringirse, ni suspenderse, ni cambiar, ni entregar nada, absolutamente nada, ni en los casos ni las condiciones que la misma Constitución establece. Las garantías para su protección serán las que establece la Constitución y las leyes que de ella emanen. Bien, como estuvimos viendo en clases anteriores, ya saben que los derechos humanos son inalienables, son intransferibles, son inviolables. No puedes transferirlos, no puedes cambiarlos, no puedes renunciar a ellos simplemente por el hecho de que sientas que ya no te sirven o que tú transfieras esos derechos humanos a otra persona. No, eso no funciona así. Debemos de saber y entender que los derechos humanos son personales. En México, como en muchos países, obvio a través de tratados internacionales, pues tenemos esas garantías, esos derechos humanos. Y no solamente en México, pues para eso son tratados internacionales, para traspasar fronteras. Como les había comentado en clases anteriores, los derechos humanos casi es ya a nivel mundial. Realmente son muy pocos países los cuales no entran en tratados internacionales, como por ejemplo casi la mayoría de los países de Medio Oriente, ellos se rigen totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque todavía no entran a firmar tratados internacionales. Como sabrán, los derechos humanos de la mujer en Medio Oriente, pues sí están bastante, pues restringidos, de esa manera lo podría yo decir, están bastante restringidos. Eh, Vemos que la mayoría de las personas de Medio Oriente, esa idea tan tonta que tienen todavía de aquel lado, que la mujer tiene que venir tapada de pies a cabeza, ¿no? Totalmente la cara, prácticamente casi nada más se le ven los ojos. Imagínense con un calor infernal que hace allá y una mujer tapada de color de negro, pues creo que desde ahí se le está violentando sus derechos humanos a un humano, y hablamos humanos en general. Desde ahí ya se les están violentando sus derechos humanos, pero bueno, ellos tienen sus creencias, con esos ideales nacen y se preparan, ¿ok? También puedes tener las mujeres en Medio Oriente, puedes tener las mujeres que tú quieras siempre y cuando, obvio, puedas mantenerlas. Pero la mujer no puede tener los hombres que quiera. ¿Por qué? Porque de antemano sabemos que la van a tachar de adulterio.
Por eso les digo que sí son un poquito complicados los derechos humanos en Medio Oriente. Y como esos, muchos, como eso, muchos, no solamente a las mujeres, a los hombres, pues también están bastante restringidos, no pueden tomar, no pueden hacer, tienen que estar orando cada cierto tiempo. O sea, realmente ese tipo de religión o ese tipo de países que llevan, pues, esas ideologías un poquito arcaicas, porque eso es lo que son ideas arcaicas que todavía hoy en día se llevan a cabo, pues bueno, no quieren salir adelante, no quieren cambiar, quieren quedar muy conservadores, no quieren abrirse al cambio. Pero bueno, son países que ya quedan muy pocos. De ahí en fuera, todos nuestros derechos humanos lo sabemos que están totalmente protegidos por esos tratados internacionales que nosotros firmamos como país ante otros países. ¿Ok? Bien, vamos a hablar de lo que nos dice el artículo 1. Toda persona gozará de las garantías individuales. ¿Ok? En el artículo 1 dice que todos gozarán de las garantías individuales. Las garantías individuales, Carlos, pues prácticamente son esos derechos humanos, pero dentro de nuestro país. Saliendo de nuestro país, pues bueno, ya las cosas cambian. Pero en este artículo nos dice que vamos a gozar de todas nuestras garantías individuales, como son no discriminación, no prohibiciones, no esclavitud, libertad a hacer lo que tú quieras hacer siempre y cuando sea dentro del marco de la ley. Ajá. Puedes tener la profesión que tú quieras, el trabajo que tú quieras, puedes tener un arma en casa, puedes trasladarte desde Cancún hasta Baja California sin que nadie te lo impida, siempre y cuando seas mexicano 100%, y puedes andar por todo el país sin ningún problema. Si tú eres un extranjero y vienes para acá, pues bueno, también lo mismo, siempre y cuando no estés de ilegal, puedes transitar por nuestro país sin ningún problema. De eso habla nuestro primer artículo, que tenemos nuestras garantías individuales. También nos habla del respeto, es una acción sin distinción. Lo que yo les estaba comentando, tenemos que respetar a todo tipo de personas, porque nuestra constitución, eso es lo que dice, y ya saben, arriba de la constitución no hay nada, ¿ok? Arriba de la constitución, pues no hay nada, ¿ok? Los tratados internacionales no están por encima de nosotros, están a la par. Solamente si tú quieres llevar el asunto a cortes interamericanas, a cortes europeas, a cortes fuera de nuestro país, pues bueno, pasarás fronteras, pero de ahí en fuera, en la Constitución no hay nada. Y entonces, por lo tanto, tenemos que respetar a todos los que sean de color oscura, a todos los que son bajitos, a todos los que son altos, a los que son albinos, a los que son, a todos tenemos que respetar, a los que son de nuestro sexo, a las mujeres, a los que son de la comunidad LGBTQI más, a los que son no binarios, hoy en día les llamamos no binarios, pues bueno, a todas esas personas debemos de respetarlas simplemente por el hecho de ser un humano. ¿Ok? Simplemente por ser un humano tenemos que estar respetando. ¿Ok? Bien, seguimos y nos dice que tenemos que tener personalidad jurídica. ¿Qué es la personalidad jurídica, chicos? Que tenemos derecho a un nombre, tenemos derecho a un domicilio y tenemos derecho a los atributos que como persona conocemos. Bueno, desde que nacemos tenemos derecho a un nombre. Así nazcas vivo o nazcas muerto, tienes que tener derecho a un nombre. Si falleces, pues bueno, tienes ese derecho de tener un nombre propio, ¿ok? Tienes el derecho a tener un domicilio. Ojo, si eres una persona de la calle, tienen ese derecho, chicos, de tener pues un domicilio propio. A lo mejor son albergues para las personas. De ahí en fuera que tú no quieras vivir ahí, bueno, ese ya no será asunto, pero el gobierno te da esa posibilidad
de tener un lugar donde vivir, ¿ok? Te da ese beneficio de poder vivir en un lugar bien, ojo, no con lujos, pero sí bien, donde pues con un techo cómodo, de que tengas donde dormir, que tengas con qué taparte y que tengas una comida digna. ¿Ok? Y atributos, pues bueno, los atributos pues son todas aquellas pues cosas que nos da el gobierno, como pueden ser el seguro social, las comidas en comedores comunitarios, ayuda a las pensiones, por ejemplo, ahorita estamos hablando de la pensión de 65 y más, que es la que da el gobierno. A eso tienes derecho, ¿ok? A todas esas ayuda que le da el gobierno a las personas. Les digo, pueden ser las pensiones, las becas a los niños, ¿ok? Préstamos, ¿ok? Todos esos atributos tenemos derecho. Por eso se dice que tenemos derecho a una personalidad jurídica, desde un nombre hasta los atributos. Bien, lo que yo les decía, tenemos derecho al nombre, domicilio, capacidad, nacionalidad, estado civil y patrimonio. Bueno, vamos a empezar con el nombre. Bueno, todos tenemos derecho, como les había dicho, un nombre, domicilio, ya les dije. A la capacidad, tenemos derecho a vivir sin ningún problema, ¿ok? A ser capaz de ser lo que queramos, ¿ok? A lo mejor hoy quiero ser barrendero, mañana estudio y voy a ser ingeniero y me aburro de esa ingeniería, puedo seguir estudiando y me vuelvo abogado, me aburro de la abogacía, me pongo a estudiar y soy doctor. Eso es la capacidad, tienes capacidad de poder hacer lo que tú quieras y nadie aquí en México te lo va a impedir. Puedes tener las carreras que tú quieras, puedes viajar siempre y cuando tengas las posibilidades, puedes comer donde quieras, todos esos son las capacidades. La nacionalidad, bueno, tenemos derecho que después de ser, de vivir y crecer y nacer en nuestro país y tener todos los derechos nacionales. Estado civil, pues bueno, tenemos derecho a tener un acta de nacimiento, a poder contraer nupcias con quien yo quiera. Hoy en día podemos contraer nupcias hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, mujer, o lo que le llaman no binarios con un hombre o con una mujer. A eso tenemos derecho, a tener un acta de nacimiento desde que nacemos, ya sea que nazcas vivo o muerto, tú tienes que tener un acta de nacimiento. ¿Ok? Tú tienes que tener un nombre, tienes que tener un acta de nacimiento, tienes que tener una identidad. Por eso se le dice que tenemos personalidad jurídica. Un patrimonio, pues bueno, todos tenemos derecho a tener un patrimonio, desde esa gran empresa, esas cuentas en el banco, esos autos de lujo, hasta solamente tener una casita modesta, tener televisión, esos son patrimonios. ¿Ok? Tienes ese derecho de poder hacer lo que quieras aquí en nuestro país. Bien, seguimos. El derecho a la vida. Bien, como primer punto, el derecho humano reconocido por la Constitución y los derechos humanos. El derecho a la vida. Nadie puede obstruir tu vida a partir, creo que, si no mal recuerdo, son 12 semanas los que tenemos para poder interrumpir un embarazo, porque de 12 semanas para atrás no se les considera un humano. ¿Ok? Todavía son embriones, todavía no, o sea, no se les considera, de 12 semanas en adelante estamos hablando ya de una vida. No puedes interrumpir una vida de las 12 semanas en adelante. De las 12 semanas para atrás, sin ningún problema. De las 12 semanas en adelante, no puedes interrumpir porque estarías pues matando una vida. ¿Ok? Entonces, 12 semanas en adelante, no puedes interrumpir un embarazo. Tienes ese derecho a la vida. Bien, el derecho a la familia. La familia como núcleo social es la base de la sociedad y en ella es imposible tener generaciones en nuestro sistema. En nuestro sistema constitucional está reconocido este derecho en el artículo 4, donde todos tenemos derechos a tener una familia, diversos de todo tipo. Puede ser una familia
papá, mamá, puede ser una familia reconstruida que es papá, mamá, hijos de uno, hijos del otro y se unen. Puedes vivir con quien tú quieras, puedes tener una familia como tú quieras y cuando tú quieras, ¿ok? Los derechos de los niños están establecidos en el artículo 4 de la Constitución y están reconocidos por la misma. De una suma importancia velar por los intereses del menor. Todos los menores, simplemente por ser menores, valga la redundancia, tienen que tener esa protección. No puedes violentar a ningún niño. Por eso hoy en día todas las penas que son en contra de menores, todos los delitos que son en contra de menores, las penas son mucho más fuertes. ¿Ok? Las agravantes son mucho más fuertes. Antes un acoso sexual a un niño, pues no era casi nada. Hoy en día solamente con tocar a un niño, con verlo de una forma despectiva o lujuriosa, con eso es un acoso y con eso se agrandan las penas. Derecho a profesar la religión que tú quieras. En el artículo 24 nos dice que la Constitución, que tú tienes derecho a profesar cualquier religión que tú quieras, la que a ti se te antoje, musulmana, católica, no sé, hay miles de religiones, tú puedes profesar y aquí en México nadie te va a juzgar. Queda prohibido la pena de muerte, bueno, eso en el artículo 22 lo sabemos. Aquí en México no hay pena de muerte, no hay mutilaciones, no hay golpes, entre comillas, ¿no? Pero se supone que la ley prohíbe la pena de muerte. En México no existe la pena de muerte, por eso se fueron reformando la Constitución, porque antes sí lo había, hoy en día ya no existe la pena de muerte. También prohibida la esclavitud. De antemano sabemos que en México ya no hay esclavitud como tal, ¿verdad? Como tal sabemos que está prohibido la esclavitud. En el artículo 29 nos habla y nos dice el Poder Ejecutivo, que es quien se encarga de modificar nuestra Constitución, que queda prohibido la esclavitud, así es que ni por ningún motivo puedes retener o esclavizar a una persona. ¿Ok? En otros artículos queda prohibido la discriminación por etnias éticas, ¿ok? Como por ejemplo son los indígenas, ¿ok? No puedes, en el artículo 2 nos habla claramente que tú no puedes discriminar a ninguna persona por su etnia, ¿ok? Si es de una comunidad indígena, no tienen los mismos derechos que cualquier otro, que cualquier persona rica como cualquier persona pobre tiene derechos a eso. En el artículo 4 nos habla de la Constitución, obvio, nos habla de la igualdad de hombre y la mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto la mujer vale como el hombre. Entonces, si el hombre vale y la mujer vale, los salarios, los ingresos, los descuentos, todo va a ser equitativamente. Cuando son pensiones alimenticias, tanto se le va a descontar a la mujer como se le va a descontar al varón. ¿Ok? Así es que, por lo tanto, esas mujeres que dicen, no, yo por ser mujer no voy a dar pensión alimenticia, están totalmente fuera de contexto. ¿Por qué? Porque hoy en día claramente el artículo 4 nos habla de que hombre y mujer son igual ante todo y se va a reformar otra vez porque ya no es hombre y mujer, ahora va a ser hombre, mujer y persona no binaria. ¿Por qué? Porque no es hombre, no se considera mujer, no se considera transexual, no se considera homosexual, no se considera lesbiana, simplemente no sabe qué sexo es y por lo tanto se tiene que volver a modificar. ¿Para qué? Para que haya un respeto. Ok, de antemano sabemos que hombre y mujer son iguales ante todo, entonces también las personas no binarias van a entrar dentro de ese artículo. ¿Para qué? Pues para que no pueda haber controversia después de que es que como es persona no binaria no tiene derecho a eso. Ok, de eso nos está hablando prácticamente los artículos constitucionales o nuestras garantías individuales, ajá, de no violentarle sus derechos a las demás personas, no violar esos derechos humanos, no violentar esas garantías individuales. ¿Por qué? Porque hoy en día las penas son muy severas para aquellas personas que tratan de violentar,
de no ayudar o no entender que las garantías y los derechos humanos son en general desde un niño hasta esa persona adulta que fallece, hasta ahí terminan sus derechos humanos. ¿Ok? Bien, Carlos, ¿alguna pregunta referente a nuestras garantías y nuestros derechos humanos dentro de nuestra Constitución? Carlos. Perdón. No, está bien. Ok, bien, pues entonces como sabemos que hoy en día tenemos esas garantías, esos artículos que nos están brindando, siempre debemos de ocuparlos a nuestro favor. Siempre que tú tengas un problema, siempre que tengas una demanda, siempre trata de citar artículos de la Constitución. ¿Para qué? Para que se puedan unir, ya que si alguien te está violentando, bueno, en materia de amparo, obvio vas a citar artículos de la Constitución que están violentando y violando tus derechos humanos. Si es un problema familiar y no te quieren dar pensión para tus hijos, cita el artículo 4 donde dice que el hombre y la mujer son iguales en todo. Entonces, tú varón puedes pedir una pensión para tus hijos. Si tú tienes a tus hijos, tienes la guardia y custodia, pues bueno, la mujer si trabaja, tiene ese derecho de brindarle la pensión alimenticia. ¿Ok? Si yo viví en concubinato con una mujer, ¿ok? Y pues bueno, por azares del destino, me retiro de ella o nos dejamos. Yo como varón, y si ella está trabajando o tiene mejor posición, tengo ese derecho yo de pedirle una pensión a ella en lo que yo me empiezo a colocar en un trabajo. ¿Ok? Y nada de que es que como soy mujer no tengo por qué darle una pensión a él. ¿Ok? Hoy en día las garantías y los derechos humanos son para todos, tanto para varón como mujer, como niño o niña o como persona no binaria, que esa es la persona más extraña de todos. ¿Por qué? Porque en la comunidad LGBTQI más, pues no deja de ser hombre, mujer o hombre, mujer, pero las personas no binarias son aquellas que no se identifican con ningún sexo. Entonces, por lo tanto, también ellos tienen esos derechos humanos. ¿Ok? Y tienen todas esas garantías individuales que los protege la Constitución. ¿Ok, Carlos? ¿Alguna pregunta antes de que termine la clase, Carlos? ¿Alguna pregunta, comentario, duda? ¿No, Carlos? Está bien. Ok, Carlos, pues bueno, con esto damos por terminado esta clase. Ya nada más nos queda una para la siguiente y de ahí ya nos vamos de vacaciones. ¿Ok? Pues Carlos, que tengas un bonito día, provecho, bonito fin de semana y nos estamos viendo el día sábado. ¿Ok, Carlos? Igualmente. Cuídate, Carlos, hasta luego. Sí, igualmente. Bye.